Bienvenidos a Pulso Metalmecánico, donde hablamos en serio sobre algunos temas de metalmecánica, pero haciéndolo un poco más fácil de entender. Yo soy Gabriel Jaramillo, director del área de soluciones de ingeniería para el mantenimiento de Azteco. Yo soy Juan Fernando Londoño, director del Instituto Azteco. El día de hoy estaremos conversando sobre uno de los métodos de aplicación de materiales que más fuerza están cogiendo en la industria. Vamos a estar hablando de sus mitos, vamos a estar hablando un poco de sus ventajas, obviamente lo vamos a tocar desde una manera muy superficial, sin ahondar mucho en todo el tema de técnicas, que muy seguramente lo estaremos haciendo más adelante. Este tema del que vamos a hablar son las proyecciones térmicas o termorrociado o como lo llaman en algunas partes, metalización. Yo soy Steven Díaz, asesor técnico de Azteco. El día de hoy estaremos conversando acerca de los mitos que trae la metalización. Vamos a exponer casos reales donde hemos obtenido muy buenos resultados y lo vamos a hacer de forma sencilla, de que todos podamos entender lo que estamos hablando. Así que alisten un café porque esto ya va a comenzar. Bueno, entonces para iniciar yo creo que lo ideal es que hablemos un poco de qué entendemos por termorrociado o llamémoslo o metalización para facilitar un poco. Sí, metalización es el que más se conoce en el mercado como tal. ¿Sí? Así estamos hablando de termorrociado, que yo creo que vamos a hablar de la diferencia entre un termorrociado y una metalización. Sí. Pero como tú dices, yo creo que podemos empezar hablando de qué es el proceso. O que conocemos pues normalmente en la calle, por ejemplo pues la metalización. Yo entiendo que es un proceso donde logramos poner un material diferente con propiedades mejores sobre un sustrato pues que ya tiene un estándar o sus propiedades establecidas, y lo que entiendo es principalmente queremos mejorar esas propiedades o darle unas finalidades pues que digamos le den un plus a ese material base. Entiendo. Sí, Jefferson, estás en lo cierto. Digamos que podemos inferir que la metalización nace como esa necesidad de mejorar las propiedades de algunos elementos a través de unos recubrimientos con tecnologías que fueron saliendo a través del tiempo, aunque no estamos hablando de algo nuevo, ¿cierto? No estamos 40, 50 años. Incluso más. O sea, el tema pues como de proyección se empezó incluso a trabajar de una manera diferente, obviamente, pues cierto, porque esto ha avanzado mucho, casi que a finales del siglo XIX, ya por allá después de la Segunda Guerra Mundial fue que se empezó en verdad a hacer un desarrollo bastante fuerte sobre cómo proyectar materiales adecuadamente sobre un sustrato, que eso es lo que pues, básicamente fue lo que dijo pues, Jefferson, ¿cierto? Y que es en lo que se basa los procesos de proyección térmica, es proyectar un material, en este caso metálico, ¿cierto? Sobre un sustrato para mejorar propiedades, o para recubrir o para reconstruir, que eso es básicamente pues como la finalidad. Cuando dices metálico, o sea, también podemos proyectar otro tipo de materiales, ¿cierto? Sí, claro. Entiendo que podemos proyectar cerámicas, no sé qué otro ámbito o qué gama, digamos, de materiales también podemos proyectar sobre el sustrato, pues Pues yo pensaría que casi que cualquier material que sea adherible a otro, ¿cierto? Entonces podemos hablar de cerámicos, podemos hablar incluso de polímeros, entonces yo creo que la gama es muy amplia, tanto desde metálicos, de óxidos, pues como cerámicos, hasta polímeros y demás. Yo creo que entonces podemos darle como un orden para que todos nos entiendan, ¿cierto? La proyección térmica básicamente es un proceso en el cual nosotros proyectamos un material sobre otro. Básicamente, ¿sí? ¿Y cuáles son esas formas de proyectar? ¿Cierto? Ahí ya entramos a hablar de diferentes tipos de procesos como tal, ¿cierto? Porque no es un único proceso, son muchos dependiendo de qué vas a proyectar, sobre qué lo vas a proyectar y cuál es la finalidad de esa proyección como tal, ¿cierto? Sí, o sea, de pronto los procesos a los que más cercanos hemos estado nosotros serían como los procesos que las fuentes de poder son flama, ¿cierto? Sí. Y arco eléctrico, ¿cierto? Entonces, nosotros como industria, como representantes de la empresa UTT Castrolin, obviamente
Sí, hemos estado muy cercanos a los procesos de proyección. Castody, Neutaló, pues, que son los nombres que se ha designado de Casolín. Pero aparte de eso, obviamente hemos trabajado mucho con el tema de, por ejemplo, en estos momentos estamos metiéndole mucho al tema de HOF, ¿cierto? Y el tema de plasma, el que tema por de arco eléctrico, ARRESPRAY, que también es arco eléctrico, o que su fuente pues, es la electricidad, ¿cierto? Entonces, sí tenemos como muchas variantes en esos momentos. Hay muchos más, sí, claro, pero no sería pues como, o no es de esta conversación. De igual manera, los procesos a fondo acá yo creo que vamos a tocar es muy superficialmente los procesos de metalización, ¿cierto? Porque ya teníamos que entrar a hablar de cada uno de esos procesos y cada una de esas tecnologías que se han desarrollado para poder individualizar cada una de ellas, ¿cierto? Cuáles son sus beneficios, cuáles son sus contras y para qué sirve cada uno. Pero para que lo dejemos claro, yo creo que el tema de metalización es proyectar un material sobre otro, ¿cierto? Entonces, en lo que entendí, hay que suministrarle pues una fuente de energía, ¿cierto? Para poder, no sé, acelerar la partícula y poderle dar su proyección. Detrás de eso, pues hablaste de arco eléctrico o una flama, que sería por llama. Serían los dos principales métodos para poder proyectar la partícula. No solo acelerar una partícula, vos también de una otra forma tenés que darle una energía térmica a la partícula, ¿cierto? Entonces ya sea por flama o ya sea por plasma, ¿cierto? Por un ambiente plasmógeno, ¿cierto? O sea, esa es la finalidad. Ya después viene pues como un sistema de acarreo, un sistema de transporte de la partícula al sustrato, pues que ya puede ser aire o puede ser un gas, etcétera, ¿cierto? Pero la finalidad de la fuente básicamente es generarle o transferirle energía pues térmica a la partícula para fundirla o semifundirla, puede ser. Básicamente lo que necesitamos es eso, derretir la partícula y lanzarla contra la pieza que vamos a recubrir. ¿Sí? De eso se trata la metalización, de derretir una partícula y lanzarla sobre la superficie. ¿Cuáles van a ser una de las ventajas? Que les vamos a dar propiedades diferentes a esos metales a los cuales estamos metalizando o haciendo una proyección térmica, ¿cierto? Aquí en la mesa tenemos pues un ejemplito, un eje que nosotros cargamos, ¿sí? Del cual podemos ver cómo un tubo cualquiera, ¿cierto? Nosotros lo recubrimos con diferentes materiales, incluso no ferrosos como el bronce, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros podemos hacer con metalización. Pero dijimos que íbamos a hablar de unos mitos. ¿Qué son esos mitos? ¿Cuáles son los mitos, Jeffer? ¿Cuáles crees tú que son los mitos que tiene la metalización? O vos que estás más en contacto con los clientes en el campo o en la industria, ¿qué te dicen acerca de la metalización? Sí, el principal mito que siempre se ha escuchado es que se va a desprender. No confían en el proceso de la metalización. Ese recubrimiento queda débil, lo más probable es que se me desprenda en funcionamiento, me va a generar un daño en la máquina cuando esto se desprenda y el eje quede descubierto, o esas partículas que se van a desprender de la metalización me van a afectar el proceso productivo. Es el principal mito que he escuchado. Juan, ¿qué crees que puede pasar? ¿Por qué la gente tiene esa percepción de que se desprende fácil una metalización? Pues yo creo que el tema va más porque cuando de una otra forma se empezó a introducir estas tecnologías o estos tipos de procesos en la industria local, no se hizo como pensaría yo, y puede que me equivoque, no se hizo pues como con la técnica suficiente o con la capacitación o con la información suficiente. Y aparte de eso, obviamente, los métodos han ido evolucionando, la forma en que se le entrega velocidad a la partícula también ha ido aumentando, ¿cierto? Pero antes, obviamente, de pronto tenía un poco más de limitantes, ¿sí? Y si no fueron bien estudiados los limitantes y de pronto no fueron bien, ¿cómo sería la palabra? Si no fueron bien analizados y no se hicieron unos procesos muy rigurosos, cuando empezaron a fallar las aplicaciones que se hacían, ¿cierto? Se empezó a estigmatizar el proceso. Pero yo creo que eran por dos cosas. Uno, falta de información, falta de capacitación, me imagino, ¿cierto? Porque al fin y al cabo estos son procesos que son relativamente nuevos, pues como en la industria local, ¿sí? Sí. Y dos, que obviamente
los equipos y los procesos antes tenían unos limitantes que de pronto ahora ya se fueron, por así decirlo, mitigando, ¿cierto? Okay. Sí, yo creo que eso viene, Jeffer, desde una época en la que se satanizó el proceso a través de ese desconocimiento, ¿sí? El conocimiento de la preparación de superficie, que es una parte importantísima en los temas cuando vamos a hacer termorrociado, ¿sí? Cuando vamos a hacer termorrociado, la preparación de superficie es de las principales características que se deben observar o tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que estamos proyectando un material sobre otro en el cual lo que estamos tratando de hacer es un perfil de anclaje, ¿sí? Entonces, la preparación de superficie no es solo para limpiar, ¿sí? Es para generar un perfil de anclaje y evitar que se suelte. O sea que este mito viene más arraigado a ese desarrollo pues, que ha venido teniendo el proceso, y inicialmente, como todo desarrollo, sí, pues tiene sus errores y ha generado esos vacíos esos vacíos, digamos, en los clientes o en el usuario final que se quedó con esa idea de que eso no funcionaba, de que esta idea que están implementando no es la mejor porque trae ciertos problemas que obviamente se han venido resolviendo, como ustedes lo dicen, estudiando pues, yo creo que sí, y generalizando pues un desarrollo tanto en los equipos que se hacen como en el procedimiento pues estandarizado. Yo creo que sí, además de que estos procesos, digamos que no son procesos que han sido abandonados pues como por la academia como tal, ¿cierto? Ellos vienen soportados con algunos ensayos destructivos y algunos ensayos no destructivos que avalan esa adherencia como tal, ¿cierto? Digamos que el más conocido es el pull-off, ¿sí? Con unas pruebas de pull-off podemos determinar cuánto es la resistencia que tienen estas capas de metalizado sobre el sustrato, y ha dado muy buenos resultados. Sí, obviamente, o sea, pues las técnicas han ido avanzando, como lo dice Gabriel, la academia yo creo que ha estado demasiado cerca de la evolución de los productos de termorrociado, ¿sí? Y nosotros mismos hemos estado pues como en algunos simposios que han mostrado, pues que incluso nos hemos quedado sorprendidos porque creo que nosotros estamos en la mérita superficie pues del proceso como aplicadores, pues. como aplicadores, porque obviamente la academia hace un estudio diferente, ¿sí? Pero yo creo que sí, o sea, los procesos han ido avanzando. Nosotros tenemos un caso, yo creo que Jefferson obviamente no le tocó, pero un caso de una aplicación de bronce en una de las empresas más grandes que hay acá en la ciudad y en el país, ¿cierto? Y era un tema básicamente de que la persona, o sea, el jefe de mantenimiento no le creía al proceso. Y teníamos un problema grande con la aplicación de soldadura y nosotros veíamos la solución, era precisamente termorrociar ese material, ¿sí? Que incluso es este de bronce, ¿cierto? Sí, es este. Y nos tocó hacer todo, o sea, básicamente nos tocó ayudar a destruir la pieza para demostrar lo difícil que era desprenderla, ¿sí? Sí, básicamente eso fue porque no le creen y uno entiende. Y sí, era el ingeniero dándole martillo al metalizado para al metalizado, le hicimos unas zanjas para que pudiera, pues obviamente, martillarlo, y aún así tenía una muy buena adherencia. Obviamente hay que aclarar, esto no tiene la misma adherencia pues de un proceso de soldadura. De una fundición como tal, ¿cierto? O de un proceso de liga metalúrgica. De liga metalúrgica. Pero las ventajas que dan son impresionantes. Entonces estos mitos sí han ido caminando durante el tiempo, pero es más por el tema de, obviamente, desconocimiento, obviamente que apenas, a pesar de que es una industria o a pesar de que son procesos que llevan muchos años, apenas está dando con fuerza acá en el país y más en la ciudad. No, Juan, y yo creo que eso lo ha ayudado mucho también a que ese mito o esa otra parte, que es el tema del precio, ¿sí? Que mucha gente tiene en su imaginario que la metalización es costosa, ¿sí? Y aquí es cuando uno a veces dice, depende. ¿De qué depende? Como dice la canción, depende de qué es costoso o cómo estás midiendo todos esos costos, ¿cierto? Porque también entrándonos un poquito a hablar de casos de éxito, ¿sí? En una industria también muy grande de la ciudad, tenían un pistón y una camisa de tamaños muy grandes con las cuales se abre una válvula, ¿sí? Que a lo mejor ahí vamos poniendo foticos en el video, y estamos hablando de un eje y de una camisa con un diámetro de más de cercano al metro, ¿sí? Que tenía un desgaste solo de 5 décimas o de 6 décimas. Entonces,
si yo te digo que te reparo este eje y esta camisa, ¿cierto? Por menos de un tercio de lo que cuesta el eje, entonces el costo como lo estás trasladando, ¿cierto? Si yo te digo que una metalización vale 50 millones de pesos, entonces tú dices, uy, es que es muy costoso, ¿cierto? Pero ¿cuánto vale ese eje y esa camisa, ¿cierto? Y aparte de eso, recuerden que nosotros le estamos dando mejores propiedades a la pieza, ¿cierto? Entonces, podríamos incluso medir el costo a través de cuánto te va a durar de más esa pieza, ¿sí? ¿Cuánto es el lucro cesante que vas a ahorrar? Eso te iba a mencionar, porque aparte de que estás recuperando dimensionalmente el eje, pues también le estás dando mejores propiedades de lo que tenía el sustrato inicial. Efectivamente. ¿Qué va a hacer eso? Que dure más la pieza, ¿sí? Que te evite quizás paradas, ¿cierto? Paradas de mantenimiento, lo cual baja el lucro cesante porque vas a producir más y más. Sí, sí es cierto. Y adicional, pues hay otra ventaja y es... y hablando pues como de procesos de termorrociado en frío, es que sí. No sé, nada extraño, es el hecho de que la pieza se va a ver lo menos perjudicada posible, ¿cierto? Es cierto, eso también, no hay una deformación. No, vuelvo y cojo el tubo. La entrada de calor a la pieza es muy baja porque al fin y al cabo, quien en verdad interactúa térmicamente con el proceso es el material que se va a proyectar, no tanto la pieza. Yo estoy hablando de los procesos en frío, que yo creo que después en otra sesión pues como que empezaremos a diferenciarlos, haremos pues como para lo que nosotros llamamos procesos en frío y procesos en caliente. Pero tienes razón. Que entre las ventajas es eso, que de una otra forma alejan o van de una otra forma anulando esos mitos que acarrea consigo pues los procesos de termorrociado o los procesos pues, de proyección térmica. No, es que si puedes ver aquí en el ejemplo pues, que tenemos en la mesa, Juan, es un tubo, pues yo lo pongo aquí en la cámara, van a ver pues más o menos el espesor, es un tubo muy delgado, que si vos tratas de hacer esto mismo, de recubrirlo de bronce, un tubo de acero al carbón con bronce, por un proceso de soldadura, eso se te va a volver un óvalo pues, ¿cierto? O se va a deformar mucho. Y si ustedes pueden ver, la metalización no lo deformó, aquí no lo deformó. Entonces, entiendo que, pues como para dar claridad al tema, o si estoy entendiendo bien, ¿sí? Es que cuando realizamos un proceso en frío, que es el caso que tenemos en este tubo, ¿cierto? No vamos a tener interacción, digámoslo, de fusión con el material base y el material que estoy aportando, que sería el caso, por ejemplo, en la soldadura. Entonces, me reducen esos temas de esfuerzos, dilatación, esfuerzos residuales que pueden quedar en la pieza, ¿cierto? Es de las principales ventajas que estamos teniendo con la metalización. Correcto, Jeffer, es que el mero hecho de que la pieza o el sustrato, como lo decimos, no suba nunca más de 100 grados en los procesos de proyección térmica en frío, estamos hablando de que básicamente no está recibiendo calor, ¿cierto? Un acero que recibe 100 grados no se te va a deformar, no va a haber una transformación, ¿cierto? Aparte de eso, no hay un tema de dilución con lo que estamos tratando de aplicar, lo cual hace que las propiedades que apliquemos del producto que estemos aplicando van a quedar 100% sobre el material de sustrato, ¿cierto? Hay una parte extra como para pasar pues como un caso de éxito, para que hablemos de casos de éxito, es la importancia que en estos procesos tiene el tema de la preparación superficial. Sí. Yo podría decir que el tema más importante para uno garantizar adherencia, incluso para garantizar que el trabajo para lo que uno esté recubriendo esa pieza funcione adecuadamente, es el tema de la adherencia, ¿cierto? Obviamente el tema de la selección del proceso, el tema de saber sus limitantes, que después los conversaremos, ¿cierto? Pero el tema de la adherencia, la preparación de superficie es lo más importante. Para mí es lo más importante. Lo que pasa es que yo creo, Juan, que eso incluso podría ser como si estuviéramos diciendo, eso es lo que nadie cuenta, ¿cierto? Todo el mundo cree que un proceso de metalización es que yo compro un equipo de Spray, que tú puedes ir a comprarlo en cualquier parte, ¿cierto? Pero no es solo comprar el equipo, ¿cierto? Eso lleva un procedimiento, lleva unos procesos, de entre los cuales la preparación de superficie es súper importante, ¿sí?
Entiendo entonces que la liga que se da entre la superficie y el material de aporte, pues no es por fusión, ¿cierto? No. Es netamente entrabamiento mecánico. Sí. Por eso la importancia de la preparación de superficie. Sí, para generar esa rugosidad en la superficie. En los procesos de frío es así. Básicamente depende En los procesos de frío, de la velocidad de la partícula. Como tal, Para exactamente. generar, y obviamente, vuelvo a decir, de generar una buena preparación superficial, de generar un buen perfil de anclaje, obviamente dependiendo de lo que necesitemos y de lo que analicemos con respecto al material y qué tipo de material es, porque no todos los materiales se preparan de la misma manera. Entonces, yo creo que es bastante importante este tema de la herencia y muchos de esos mitos también que lleva cargado en los procesos de termorrociado son por malas prácticas en el tema de herencia. Que es muy común en todos los procesos, no solo en el de metalización, ¿cierto? Pero nosotros tenemos casos de que nos dimos cuenta que por un mal proceso de preparación superficial se nos vino abajo la capa de herencia, pues la capa del producto que estemos proyectando, y para el cliente que le queda ahí mismo, a eso no sirve, porque incluso no nos dejaron, sabiendo nosotros cuál era el problema, no pudimos. Y todo el mundo se acuerda de lo malo, y todo el mundo no de lo bueno, ¿cierto? Usted puede hacer 10 cosas buenas, pero la gente solo se va a fijar en la mala que se acuerda. Así que ya hablamos mucho de mitos. Pero también, para que finalicemos, demos unos cuantos casos de éxito, porque ya nos está alargando. Sí, yo creo que como buen youtuber, entonces por aquí van a ir saliendo las foticos, no sé, acá o en alguna parte. Yo creo que la mayor cantidad de casos de éxito que nosotros podemos tener de metalización o de proyección térmica están enfocados a los temas de ejes, ¿sí? Porque la forma de realizarlos era aplicando soldadura. Entonces, si tenías un desgaste en la mitad del eje, tenías que casi que aplicar soldadura en todo el eje para luego volver a mecanizar. Entonces, la mayor cantidad de casos de éxito está en ejes, ¿sí? En los ejes como parte de la recuperación dimensional, ¿sí? Otra, de pronto, los casos de éxito más sonados o los que más manejamos nosotros en este momento son los manguitos o bujes de bombas, ¿sí? Como les digo, aquí van a aparecer las fotos. Los bujes de bombas se les realiza un proceso de ceramizado, ¿cierto? Dentro de la proyección térmica, como lo hablamos al principio, también podemos aplicar unos cerámicos. ¿Cuál es una ventaja de los cerámicos? Que traen menor coeficiente de fricción. Menor coeficiente de fricción. Exactamente. Sí, es eso. Creo que es el principal cuando hablas de recubrir el eje de las bombas, porque sufren mucho el desgaste en los sellos. En los sellos, exactamente. Friccional. Ahí la puse claro. Desgaste friccional. Es un desgaste friccional, metal o metal, un polímero, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aplicamos una pequeña capa de cerámico en solo una zona del eje, le estamos dando esa protección por la cual bajaban un eje completo, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es uno de los casos de éxito más sonados. Que no siempre tiene que ser con cerámico, ¿cierto? Nosotros también podemos utilizar algunos tipos de aportes metálicos con altas durezas o también con bajos coeficientes de fricción para estas soluciones. Otro de los casos de éxito, Juan, puede ser los recubrimientos de grandes superficies, creería yo, en los temas de proyección térmica para evitar corrosión, ¿sí? Que es, yo creo que lo más utilizado en este momento a nivel mundial, de pronto no en nuestra industria local en Medellín, porque nosotros no sufrimos mucho de corrosión, pero si nos vamos para la costa... Sí, claro, incluso procesos como el Air Spray, pues cogieron mucha fuerza en el recubrimiento de puentes, con aluminio, tanques, ¿cierto? Sí. Que tiene que ver con corrosión. Eso es cierto. Que básicamente estás pintando con metal. Básicamente. ¿Cierto? Con un metal de mejores propiedades. Obviamente todos los procesos tienen una rata de posiciones diferentes, entonces no todos los procesos sirven para recubrir, pues, no sé, grandes áreas, ¿cierto? Sí, claro. He escuchado acerca de la proyección de Babbitt. ¿Qué tal nos ha ido con ese proceso pues, de proyectar Babbitt a cojinetes que están diseñados para antifricción, ¿cierto? Los cojinetes que están de sacrificio normalmente en grandes máquinas como los truños de los molinos. Sí. ¿Qué tal nos ha ido? He escuchado que se han hecho aplicaciones con la metalización de este Babbitt, proyectar Babbitt y recubrir esos casquetes. ¿Qué tantos resultados satisfactorios o negativos hemos tenido con esa proyección? La verdad hemos tenido bastante una buena experiencia con los cojinetes de Babbitt. Sin
sin dejar de decir que fue un reto al inicio, ¿cierto? ¿Qué pasa con los cojinetes de Babi? Hay de varios tipos, ¿cierto? Pero generalmente los cojinetes de Babi son unas piezas que tienen una capa de Babi de 40 y 50 milímetros, ¿cierto? Una capa muy, muy gruesa. Cuando se rayan esos cojinetes, lo que se hacía era que se fundía completamente el cojinete, ¿cierto? Y se tendría que volver a refundir sobre la pieza el Babi, mecanizar, etcétera, etcétera. Nosotros nos dimos cuenta que con los procesos de metalización podíamos solamente recuperar la zona de los rayones, ¿cierto? Entonces, obviamente estamos dejando de vender una fundición muy grande, pero estamos dándole una solución real al cliente. Entonces sí, ese es otro caso de éxito. Con la conversación de hoy, iniciamos pues como este nuevo proyecto que se llama Pulso Metal Mecánico, que la intención es darles a ustedes o empezar a dar la información que siempre hemos querido dar desde el Instituto Azteco de una manera diferente, ¿cierto? De una manera más cercana. Más cercana. Obviamente entendemos que son temas que por el poco espacio que tenemos y también por la metodología es un tema muy general. Estamos dando temas de una forma muy superficial, pero yo creo que puede ser el inicio para que las personas empiecen a interesarse en el tema, para que se den cuenta de que si muchos de estos temas sí son replicables en la industria, que sí están teniendo una gran influencia en la industria, que tenemos mucho trabajo por delante y mucha investigación, que la academia le está metiendo mucha investigación a estos temas, pero eso es lo que nosotros traemos. Aparte de eso, como para que lo sepan, iniciamos con este tema porque estamos en nuestras campañas trimestrales sobre los procesos, y esta campaña es precisamente de procesos de termorrociado, que los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, pues en el @instituto Azteco, y ya, ¿cierto? @Instituto Azteco. En nuestro @Instituto Azteco, donde vamos a estar poniendo mucha más información sobre el tema de termorrociado y de otros temas pues, de la industria metalmecánica. Y obviamente si quieren saber más sobre los casos de éxito, ¿cierto? O de lo que podemos incluso hacer en la industria o en su empresa como tal, nos pueden contactar a través de las redes, ¿sí? A lo mejor aquí abajo también dejemos en los comentarios, déjanos las inquietudes, las estaremos resolviendo. Y si quieres algo más personalizado, también vamos a dar los datos de nosotros tres. Con cualquiera puedes hablar y nosotros como equipo pues vamos a tratar de darles una solución. No solo lo que salga de este tema, sino de los temas que van a salir más adelante en Pulso Metal Mecánico. Y si les gustó este espacio, digamos, el tema del que hablamos, síganos en nuestras redes, en la página del instituto. Vamos a seguir hablando de este y otros temas. Azteco tiene un know-how muy grande, no solo en metalización, sino en muchos otros procesos. Y la idea es tratar de compartirles por este espacio toda esa información que tenemos. Nos vemos en el próximo capítulo de Pulso Metal Mecánico, donde la metalmecánica y las buenas charlas se unen. Los esperamos por acá. Chao.